sus hogares, amados hermanos, amigos que escuchan esta transmisión, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a poner estos momentos en las manos de nuestro Dios. Que sea el poder de su Espíritu Santo quien nos dirija, quien nos ayude. Oremos. Alabado y santo eres, Señor. Gracias te damos por este alto privilegio en el cual nos permite, Señor, alabar y glorificar tu santísimo nombre. Gracias, Señor. Gracias porque te has manifestado en gran manera en este lugar y en cada hogar donde nos escuchan. Te suplicamos que tomes el control de esta hora en la cual vamos a adorar tu nombre, en la cual vamos a escuchar tu palabra. Toma el control, Espíritu Santo de Dios, y dirígenos en esta hora. Dirígenos para tu honra y para tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzamos esta transmisión. Aleluya. Y comenzamos, hermanos, leyendo el Salmo 91. A mí me gusta mucho este salmo porque veo en cada versículo una promesa de Dios para su pueblo, para nosotros, para su iglesia. El Salmo 91, búsquelo ahí en su casa, en su hogar, y vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor, gloria a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Siente usted el amor de Dios, hermano, en esta su palabra? Su cuidado, su protección. Qué seguros estamos en Dios, mis hermanos, qué seguros. Si tan solo le creyéramos, ¿verdad? No sufriríamos en esta tierra. Vamos a cantar 2 cantos. El primer canto se titula Te vengo a decir, te vengo a decir. Si Él nos ama tanto, también nosotros vamos a decirle que le amamos con todo nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador. Yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro.
canto se titula "De tu amor necesita México", y es el tiempo de orar por nuestro país. Que el Señor tenga misericordia y salve a nuestro país, lo libre de este mal que acontece no solo a México, sino al mundo entero. Yo le llamaría a este canto "Oración por México". Gloria a Dios. Amén. Dale fe y esperanza al país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazme ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre precioso de Jesús. Te pedimos, Señor, por México. Dice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México. Con tu mano bendita en cada ser. Santifica, Señor, a México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Aleluya, gloria a Dios. El Señor les bendiga, mis hermanos. Nuestra hermana Sonia, que nos trae la palabra del Señor. Dios le bendiga. Bienvenido a esta transmisión. Voy a pedir que donde usted se encuentre, incline su cabeza. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos dirija en la meditación de su palabra en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por tus bendiciones, porque podemos, Señor, en esta hora, unidos, meditar en tu bendita palabra. Te pedimos que seas tú el que nos hable, que tú nos enseñes, Señor. Te rogamos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Busque usted, hermano, lo que la palabra de Dios dice en el tercer 3 libro de la Biblia, Levítico. Vamos a leer esta palabra. Levítico 3, 1 al 4. Dice así: Cuando el pueblo de Israel hubiere pasado por el Jordán, y hubieran entrado en tierra prometida,
a buscar Levítico 10, de los versículos 1 al 3. Siga usted con su vista esta lectura. La palabra de Dios dice en Levíticos 10, del 1 al 3, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. La palabra de Dios nos enseña de dos hombres, Nadab y Abiú. Ellos no eran extraños al pueblo de Dios, no eran algunos hechiceros como se acostumbraba y se acostumbra, oscuros hechiceros, vendedores de serpientes y de aceites, y gente que llegaba y se acercaba al campamento con el fin de difundir supersticiones de los cananeos entre la gente. No, ellos pertenecían al pueblo de Dios. Y no solamente pertenecían al pueblo de Dios, eran levitas. Y además no eran levitas comunes. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, sobrinos de Moisés. Todas las apariencias de hombres justos, respetables, líderes espirituales, piadosos, eran sacerdotes del Dios único y verdadero. No se trataba de hombres comunes. Dios les había dado un grande privilegio al nombrarlos, en parte como Dios lo había establecido. El sacerdocio era hereditario, así que a Nadab le correspondía la posición de sumo sacerdote después de su padre, y Abiú era el siguiente en la línea después de él. Aarón tuvo 4 hijos y estos fueron los 2 mayores. Moisés, como dijimos, era su tío. Estos hombres eran algo muy especial. Sus nombres encabezan la lista de los príncipes de los hijos de Israel. Eso nos dice Éxodo 24:9. Dice, cuando en el Sinaí el pueblo queda abajo, conocemos ese pasaje, y Dios permite que 74 hombres suban y van hasta la mitad. El pueblo se quedó abajo. Ellos solamente veían oscuridad y relámpagos y escuchaban, ¿verdad?, todo esto, pero Dios les ordena a los demás, ellos suben. 70 varones, Nadab y Abiú. Éxodo 24:9 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Aparte de su padre, Aarón, son los únicos mencionados por nombre. Si vemos allí, la primera vez que las escrituras mencionan a los 70 varones de los ancianos de Israel. Era un grupo de líderes que compartía la supervisión espiritual de la nación hebrea. Las escrituras entonces, hermanos, no los presentan como hombres malos, no, todo lo contrario. Estos 2 hermanos, juntos con otros 70, son los que tuvieron ese privilegio en el Sinaí de ascender hasta la mitad de la montaña y ver cómo a distancia Dios hablaba con Moisés, mientras el pueblo estaba abajo. Nadab y Abiú fueron nombrados por el mismo Dios a subir a esta montaña. Lo que estoy recalcando es el privilegio que tenían ellos como sacerdotes de haber llegado a este lugar. Nunca
hombres estuvieron más cerca de Dios, a excepción de Moisés, como ellos. Entonces, a los ojos del pueblo, estos eran hombres buenos, hombres confiables, fieles siervos de Dios, jóvenes de renombre. Todo el pueblo los conocía necesariamente. ¿Y qué sucede? De un momento a otro, Nadab y Abiú caen muertos, quemados, fulminados. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que acabamos nosotros de leer? Cuando esa ráfaga de fuego sagrado los consume. En el capítulo anterior a lo que leímos, en el 9, allí vemos cómo se presenta a Moisés y Aarón, tal como Dios les había dicho. Si ustedes leen el capítulo 9, allí dice que ellos hicieron la ofrenda como Dios les había ordenado. Y después de presentar la expiación, el holocausto y la ofrenda de paz, Dios se manifestó en ese lugar. Ellos salen y bendicen al pueblo y la gloria de Dios, la Shekinah, como decimos, se presenta en el templo y el mismo Dios consume con fuego sagrado esa ofrenda. Y todo el pueblo lo vio. Todo el pueblo lo vio y dice que alabaron a Dios y se postraron. Y después, allí termina ese capítulo y después viene lo que acabamos de leer. Nadab y Abiú. ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Lo más probable, hermanos, es que ellos tomaron fuego de alguna otra fuente, de lo que encontraron por ahí, no del altar de bronce, como había dicho Dios, y lo utilizaron para encender sus incensarios. Alguna fogata del campamento de Israel o algún lugar. No fue ignorancia. Lo de ellos no fue ignorancia, porque podríamos decir, pues tal vez estos jóvenes no sabían. No. En Éxodo 39, nosotros leemos que Dios se había establecido. Dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces no fue ignorancia lo de ellos. Esta ofensa a Dios, pudiera parecer insignificante. Alguien diría, no era para tanto, ¿verdad? ¿Por qué Dios no les llamó la atención de alguna manera? No, hermanos, no es así. Porque para nosotros, en esta época, en este tiempo en el que vivimos, y mucha gente acostumbrada al tipo de culto informal, indulgente, ligero, parece como que este castigo fue muy severo, el de Dios. Pero fuego extraño, el punto crucial aquí, hermanos, es el pecado de ellos. ¿Cuál fue? El acercarse a Dios de una manera descuidada, rebelde, inapropiada y sin respeto. Más adelante, cuando Dios habla con Moisés para que Aarón lo sepa, él establece que no debían tomar vino. Se pudiera entender que tal vez se habían embriagado, no lo dice con exactitud, pero lo que sí sabemos es que estos dos jóvenes no trataron a Dios como lo que es. Hermanos, Dios es santo, 3 veces santo. Y la actitud en oración nuestra debe ser en sumisión, en adoración, en reverencia a Dios, a ese Dios santo. No con una familiaridad a veces insolente con que la gente se acerca a Dios, pensando que Dios puede aceptar. Yo hago lo que puedo y ayudo o sirvo a Dios a veces. Qué delicado es, hermanos, decir sirvo a Dios, ¿verdad? ¿Quieres servir a Dios? Qué bueno. Esa es la finalidad de nosotros como cristianos. Pero ¿cómo debemos servirle? Como Él lo pide, no como nosotros queremos. A veces hasta en la manera, hermanos, de dirigirnos a nuestro Dios. Hay un versículo hermoso, está en Eclesiastés 5:2,
cuando dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando nos humillamos delante de Dios y nos acercamos a Él en oración, es lo que debemos hacer, hermanos. Estos dos jóvenes no exaltaron el nombre de Dios. Ese fuego extraño hizo que las llamas del juicio divino los extinguieran para siempre. Este es un relato difícil, aterrador, ¿verdad? Pero es algo muy grave deshonrar al Señor, tratarlo con descuido y adorarlo de una manera que Él no pide, que Él no acepta, que Él detesta. La prueba, hermanos, de que Dios no acepta cualquier ofrenda, la tenemos desde el Génesis con Caín. Es como Dios nos pide. Aquellos que adoramos a Dios, que decimos adoramos a Dios, debemos hacerlo ¿de qué manera? Con reverencia, con humildad y como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Nuestro espíritu, todo nuestro ser, adorarle, hermanos. Hacerlo como Él quiere. Y en este tiempo, porque sabemos que la Escritura, sí, efectivamente, esto fue en el Antiguo Testamento, pero toda la palabra es dada para provecho nuestro, para enseñanza en este tiempo, para redarguirnos, para instruirnos, también para edificarnos. ¿Y qué es lo que vemos en este tiempo? ¿Qué caracteriza este tiempo en el que estamos viviendo? Ese descuido. Esa manera, hermanos, terriblemente equivocada, en la que hay muchos grupos en este tiempo que se dicen cristianos, muchos grupos modernos, falsas doctrinas. Todo eso, hermanos, es algo de veras terrible contra Dios. Lo que caracteriza a muchas falsas doctrinas, como vemos ahora, a los grupos que hablan y que dicen de una manifestación nueva, de una presentación nueva de todo. Ellos, los carismáticos, dicen el Espíritu Santo y lo mencionan de una manera tan ligera que decimos esto no. El Espíritu Santo, hermanos, el tercer miembro de la gloriosa Trinidad, no es menos Dios que el Padre, ni menos Dios que el Hijo. Por lo tanto, deshonrar al Espíritu significa deshonrar a Dios. Abusar del nombre del Espíritu es usar el nombre de Dios en vano. Y la palabra dice que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Muchas doctrinas torcidas que se han infiltrado en la iglesia han sacado gente de aquí. Nosotros podemos escuchar que venían a la iglesia, que tenían la enseñanza de una sana doctrina, porque nos basamos en la Biblia nada más, hermanos. De aquí no nos movemos. Y ahora están en grupos muy grandes, que lo único que son espectáculos extravagantes, verdaderos circos. Y eso le gusta a mucha gente. Ellos han robado mucho del rebaño, de las ovejas en las iglesias. De allí es donde los han sacado. Y esos movimientos que se llaman carismáticos contemporáneos son igual o peor que el fuego extraño de Nadab y de Abiú. Ellos constituyen una afrenta al Espíritu Santo, hermanos, y por lo tanto Dios mismo los va a juzgar. Ustedes puedan leer cuando se habla de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, lean la carta de Judas, tiene un solo capítulo y ahí habla tremendamente de estos grupos. Y nosotros sabemos el texto que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando los fariseos le atribuyeron a la obra del Espíritu Santo a Satanás,
¿Recuerdan cuando ellos dicen que de Jesús, verdad? Que dice, por Belcebú, él echa fuera demonios. ¿Y qué les dijo Jesús? Vamos a busque usted lo que la palabra de Dios dice en Mateo 12, 24 al 31. Mateo 12, solamente leeremos el 24 y el 28. Mas los fariseos, al oírlo, decían, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús, que conoce todos los pensamientos y que sabe, les dice, todo lo que vamos a leer hasta el versículo 28, nada más. Dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es el Espíritu Santo obrando allí. Qué tremendo que estos hombres atribuían a Satanás, atribuían las obras del Espíritu Santo. Pero en este tiempo es lo contrario. Esos grupos atribuyen al Espíritu Santo obras que no son de él, hermanos. Y vemos también no solamente a Nadab y a Abiú, que acabamos de leer, nosotros también vemos en la Escritura, ya en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Conocemos este pasaje, Ananías y Zafira. ¿Qué pretendieron ellos? Engañar. ¿Y cuál fue el resultado? La muerte inmediata. Busquen Hechos 5. Usted puede en su casa buscar después, ¿verdad?, todo el pasaje. Este pasaje se encuentra en Hechos 5, del 1 al versículo 11. Solamente leeremos el 3. Voy a leer. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Cuál fue el resultado de esto, hermanos? La muerte de ellos, la muerte. Y vemos algo también muy interesante, Simón el mago. ¿Quién fue este hombre? Era un engañador. Era un engañador que se hacía pasar por alguien muy grande. Y qué facilidad tenía para engañar, porque dicen que desde el más pequeño hasta el grande lo atendían, pensaban que era él. Pero cuando conoce el Evangelio, él se convierte aparentemente y se bautiza. Y ahí va con ellos, quería aprender. Y después, ¿qué hace? Cuando ve que por la imposición de manos de los apóstoles recibían el Espíritu Santo, él les ofrece dinero para que le den ese poder. Él decía, yo no conozco esto, quiero tenerlo, ¿verdad? No había entendido. Busquemos en Hechos 8. Leo Hechos 8, 9 y 10. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Los que no conocen, hermanos, los que no han estudiado la palabra, se dejan engañar. En este tiempo hay hombres así y la gente los sigue. Se dan cuenta cómo estaban engañados y decían, este es el gran poder de Dios. ¿Y qué era? Era un mago. Muchos en este tiempo, falsos profetas, predicadores que por ganancia, como negocio lo ven,
y han proliferado tanto. Es muy importante, hermanos, que nosotros como cristianos hablemos con aquellos a los que les atraen esos grupos. Hablemos y seamos en nuestra iglesia como los cristianos de Berea, fieles, y que ellos buscaban lo que les decía si coincidía con la Escritura. Eso es lo que debemos hacer. Esta actividad tal o cual que hacen estos grupos, ¿tiene sustento en la Biblia? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pues ya más adelante, voy hasta el 18 y 19, cuando vemos, ¿verdad? Porque él cree y se bautiza y siempre andaba con Felipe viendo las señales y los prodigios que estaba atónito. Él decía, esos trucos de magia yo no los conozco. Y después en el 18 dice, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Había entendido este hombre? No, de ninguna manera. Más adelante él dice y ruega, ¿verdad? Les ruega, oren por mí porque nada de lo que acaban de decir acontezca. Cuando le dice el apóstol, tu dinero perezca contigo porque no has entendido. Aquí vemos, hermanos, cómo en este tiempo esos grupos modernos han hecho tanto daño al pueblo de Dios, porque muchos lo siguen, les llaman la atención y no tienen discernimiento. Yo creo que el mayor problema en nuestras iglesias es eso, la falta de discernimiento, por desconocer lo que la palabra dice. Es eso. Ahora podemos escuchar de estos grupos tantas aberraciones, la risa santa le llaman. Y ahí ven ustedes revolcándose de risa a la gente por minutos, por horas. Dicen que algunos duran días en un estado terrible. Yo pregunto, ¿dónde en la Escritura dice eso? Cuando viéramos, ¿verdad? Que no estamos allí, pero sabemos que así es. ¿Dónde en la Escritura? ¿A qué persona ustedes vieron o leyeron más bien donde se revuelcan de risa, de gozo según ellos? Luego dicen borrachos o ebrios del Espíritu. ¿El Espíritu Santo hace eso, hermanos? De ninguna manera. ¿Se dan cuenta cómo atribuyen al Espíritu Santo lo que es del enemigo? Porque lo que quiere es eso, alejar por completo de Dios. Y todo lo que sabemos, sus regresiones, levitaciones y demás, sus encuentros y todo eso, hermanos, qué tremendo es. Ellos le llaman experiencias espirituales, a un estado de semi-inconsciencia. El Espíritu Santo, ¿qué es? No hace lo que esta gente dice. Cuando nosotros, muchas veces yo creo, usted si conoce al Señor de tiempo, ¿cuántas veces el Espíritu Santo le ha tocado y ha tenido que inclinar su cabeza hasta el piso, humillándose delante de Él? Sí lo hemos hecho, pero nunca hacia atrás como hacen esos hombres que los tocan y los tiran de espaldas. En la Biblia no hay nada que diga que alguien con el poder de Dios cae de espaldas. Hacia adelante sí, y lo podemos y lo debemos hacer. Humillarnos delante de la presencia de Dios. Dios nos ama. Dios es todo para nosotros, pero debemos acercarnos con reverencia. Es terrible, hermanos, estos grupos, que lo único que hacen es halagar a las personas, tratarlas como si son mercancía. Esos son para ellos. Muchos de ustedes habrán escuchado que cae oro y ven sus manos así, que cae oro. Otros dicen aceite, usted va a sentir tantas cosas tremendas.
El Espíritu Santo no hace eso. Nosotros podemos comprobar en la palabra de Dios. Esto no es de Dios. El Espíritu Santo nunca lanzará de espaldas a alguien, como muchos esos hombres que le soplan y tantas cosas que dice uno, caen en una manera descontrolada. Algunos los hace revolcarse, a ser como fieras o empezar a balbucear cosas que no tienen ningún sentido. ¿Esto es del Espíritu Santo, hermanos? De ninguna manera. Es fuego extraño, mucho peor que lo que acabamos de leer, mucho peor, hermanos. Nosotros decimos, Dios tenga misericordia de ellos, porque ellos se enfocan en el Espíritu, le atribuyen al Espíritu Santo lo que no dijo, lo que no hizo, experiencias que nada tienen que ver con él. Y en estos tiempos, hermanos, en que los líderes religiosos de Israel, cuando el Señor le habla a mucha gente, ¿verdad? Y se convierten ya en el Nuevo Testamento y siguen al Señor, pero los fariseos y todos estaban envidiosos, que decían, es Satanás el que obra a través de este hombre. Qué terrible para ellos decir que por Satanás Jesús hacía prodigios. Qué tremendo. Castigo, por supuesto que lo tuvieron. Ahora hay movimientos modernos, hermanos, hace lo inverso. Le atribuye la obra de Satanás, es una obra de Satanás esa, se la atribuye al Espíritu Santo. Un ejército diabólico de falsos maestros, estafadores espirituales, farsantes. Hermanos, Judas así habla de ellos. Les llaman nubes sin agua, árboles sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y dice todo lo que espera para esa gente, el castigo para ellos, porque dicen ser ángeles de luz y para tener credibilidad mencionan, invocan al Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer a Dios en la forma que nos gustaría. No lo podemos moldear a nuestra imagen. Estos han blasfemado al Espíritu Santo, contra Él, hermanos, contra Dios, con sus expresiones. Es lo que dice el profeta o lo que dice el apóstol. Y con lo que ya hemos escuchado tantas veces, yo declaro. ¿Quiénes somos para declarar? Yo declaro. ¿Qué es lo que podemos? Y sí podemos declarar que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Eso sí lo debemos confesar con nuestros labios, pero ya los han escuchado. Yo declaro, yo decreto, yo arrebato, yo establezco, y a esto le llaman palabra de fe. Y luego quieren, es Dios el que tiene que hacer tal o cual cosa. No, hermanos. Sabemos cuál es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay templanza en todos esos espectáculos que dan esta gente, que lo único que ha hecho es arrebatar del pueblo de Dios. Y mucha gente le sigue, porque no conocen la palabra, hermanos, aunque hayan estado en un templo por muchos años. Y le sigue, y ahí van, hermanos. Sabemos que Dios es soberano, que Dios es 3 veces santo. Él no está donde haya ese descontrol y ese caos, porque es algo terrible. No, hermanos, nuestro deber como hijos de Dios es escudriñar las Escrituras, porque allí es donde vamos a encontrar el discernimiento de lo que están haciendo. Se dejan ir por grupos y canciones. ¿Han escuchado ustedes las canciones mundanas a las que le ponen muchas veces la música? Ya está, canciones mundanas, y le ponen alguna letra y algo religioso, y entonces, según ellos, son alabanzas. ¿Dios se agrada de eso? De ninguna manera.
Qué hermoso para nosotros es poder cantar los salmos que están escritos en la Biblia. Los salmos y cantos que verdaderamente tengan un sustento bíblico. Eso es lo que debemos hacer. Cuando usted escuche un canto que dice una alabanza a Dios, debe hacer como los cristianos de Berea, escudriñar en la Escritura a ver si dice algo de este canto. Muchas de las herejías destructoras entraron en la iglesia en forma de canción, con melodías suaves y acordes muy profesionales, pero no es eso. Ya en la segunda carta el apóstol Pedro lo había dicho, que iban a introducir herejías. Él dijo que hubo, o sea, ya desde antes, como lo vemos, hubo también falsos profetas, como los habrá, falsos profetas y maestros que van a introducir herejías. ¿Y qué es lo que han hecho? Introducir herejías, hermanos. En esos bailes desenfrenados, que cuando ponen hasta jovencitas que danzan y todo, nosotros decimos, ¿eso para qué es? ¿Eso edifica al pueblo de Dios? Yo creo que en el mejor de los casos lo distrae. ¿Qué estamos imitando? Y a veces dicen hasta que aprenden danza hebrea. No, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo judío es otra cosa. Y además ellos no danzan dentro de sus sinagogas. David, el rey David, danzó afuera, no dentro en el santuario. Si quisiéramos imitar eso, pero no tenemos por qué. No tenemos por qué, hermanos. Nosotros vemos en este pasaje que leímos sobre Nadab y Abiú, Dios nos enseña de santidad. Y Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Nosotros debemos acercarnos a Él con reverencia. Si alguien pudiera pensar, ¿por qué ese castigo tan severo? Porque Israel necesitaba aprender de Dios que Dios es santo y que el hombre no puede hacer su propia voluntad y creer que le agrada. Creer que le agrada. La iglesia primitiva también tuvo que aprender con Ananías y Zafira, hermanos, y es lo mismo que debemos aprender nosotros. Nuestro llamado es a una consagración. Todos los nacidos de nuevo, si usted ha llegado a Cristo y le ha pedido que lo acepte como hijo, entonces es nacido de nuevo. Y si no, lo puede hacer en este momento, hermanos. Y Apocalipsis dice que nosotros, a todos los que somos del Señor, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1:6. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces también tenemos ese lugar de privilegio que tuvieron Nadab y Abiú. Somos reyes y sacerdotes. También Dios nos requiere de santidad, hermanos. Y hay un pasaje en Primera de Juan 2:20 donde dice, tenéis la unción del Santo. Nosotros tenemos la unción de Dios. ¿Qué tenemos que ir a esos espectáculos donde dicen, van a tener y vas a sentir aceite en tus manos? ¿Yo para qué quiero aceite en mis manos? Yo tengo la unción de Dios, porque así lo dice su palabra. Nosotros debemos honrar al Padre viviendo en obediencia y santidad. En Él lo tenemos todo, hermanos. No necesitamos ir en busca de fuego extraño. En Él tenemos todo. No necesitamos ir a otros lugares. Como dice, teniendo comezón de oír. Ahí va la gente porque le llama la atención. Por el contrario, nuestro deber es llamarlos, orar por ellos si conocemos a algunos que se han extraviado, orar por ellos y decirles, en la bendita palabra de Dios podemos encontrar lo que necesitamos, que es el espíritu de discernimiento. Nada de lo que estos grupos hacen es bíblico. Nada, hermanos.
y nombran al Espíritu Santo muy a la ligera. Dios no va a tomar por inocente, no lo va a considerar inocente al que tome su nombre en vano. Que Dios nos permita, hermanos, sea nuestra oración, escudriñar su palabra y encontrar aquí la verdad. Ya la tenemos, no necesitamos buscar en otro lugar. Voy a pedir que incline su cabeza donde usted se encuentre y orar para que sea el Señor el que nos muestre cada día en la bendita palabra lo que necesita nuestra vida. Gracias te damos, Padre Celestial, porque somos tus hijos, porque dice tu palabra que somos reyes y sacerdotes para ti, porque tenemos tu unción, porque podemos servirte. Pero te rogamos en esta hora que tú nos enseñes, Señor, nos enseñes a servirte, a adorarte como tú lo pides. Y eso está en tu palabra. Enséñanos, Señor, enséñanos, te rogamos y te damos las gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga nuevamente, hermanos. Vamos a orar para ser despedidos, agradecerle a nuestro Dios lo que nos ha permitido hacer en esta hora. También vamos a orar por los enfermos, hermanos. Ahí en su hogar, si tiene algún enfermo, hermano, vamos a orar por él. Y usted que cree en Jesús, hermano, ponga sus manos en el enfermo que tiene en su casa. Para Dios no hay lugar ni distancia, hermanos. Gracias a Dios por la palabra, por la enseñanza que nos ha dado en esta tarde, hermanos. Muchas gracias. Que Dios nos ayude a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla por obra. Yo le invito a leer en el Evangelio de Marcos, el capítulo 15, 16, Marcos 16, los versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es palabra de Dios, es mandamiento de Dios. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Quién es? ¿Una persona especial? No, dice aquí, a los que creen. Usted que está en su hogar y cree en Jesús, hermano, y tiene algún enfermo, ponga su mano sobre él y va a sanar. No importa la enfermedad, no importa el dolor, no importa la enfermedad que tenga, para el Señor es lo mismo, porque a su palabra son hechas todas las cosas. Usted solamente crea, hermanos. Y en esta oración también vamos a orar por el hermano Víctor Ramírez, que tiene mucha fiebre. Hermano Víctor, ponga su mano sobre su cabeza y Dios le va a sanar en este momento. A los que creen, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué son las enfermedades? Demonios, hermano. Vamos a orar. Alabado y bendecido eres, Jesús, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te agradecemos estos momentos en los cuales nos has permitido adorarte, en los cuales nos has permitido escuchar tu palabra. Muchísimas gracias, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Ten misericordia, Señor, de los enfermos en esta hora. Ten piedad, Señor. Ten piedad. No importa la enfermedad, no importa el dolor y no importa el tiempo que lleves ahí enfermedad inmunda y no importa de dónde hayas venido. En este momento, en el nombre poderoso de Jesús, te echamos fuera. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos
reprendemos todo espíritu de enfermedad. No importa cómo te llames, no importa el tiempo que lleves ahí, en este momento te reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. La vida de Víctor, Señor, está en tus manos. Dale fe, danos fe, da fe a tu iglesia. Por favor, Cristo de la gloria, tú eres el autor y consumador de la fe. Y te suplicamos que des fe a tu iglesia, da fe a tu pueblo y sana a los enfermos, Señor, que están en sus hogares, también los que están en los hospitales, Señor. De ti es el tener misericordia. Hay poder en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de toda enfermedad. La sangre de Cristo tiene todo poder. Por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros sanados. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente créalo, hermano. Y usted está sano para la honra y la gloria de Dios. Despídenos en paz, mi Cristo de la gloria. No de tu presencia. Quédate con nosotros, por favor, Señor, y con los que están en sus hogares. Bendícelos, guárdalos, protégelos. Guarda tu iglesia, Señor, cuídala, protégela. Te damos honra y te damos gloria. Amén. Vamos a cantar por último el canto, sin Dios no podrás caminar. Gloria a Dios, gloria al Señor. Alabado es Cristo. pesada.